Eh, Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Asprilla, soy maestrante de la Maestría en Entrenamiento Deportivo de la Universidad UMESID de Panamá. Me encuentro hoy con el profesor Eduardo Contreras, profesional en deportes de la Escuela Nacional del Deporte y entrenador del fútbol profesional, y con mi compañero Wilson González. Wilson González. Sí, muy buenas tardes. Pues hoy, como lo reitera el profe Carlos, hoy nos acompaña una excelente persona, una persona que tiene recorrido en todo el tema de rendimiento deportivo, pues profesional de élite, y pues vamos a iniciar la clase como nos recomendó el maestro. Bueno, profesor Eduardo Contreras, queríamos hacerle pues primero unas pequeñas preguntas, pues sabemos de su experiencia. Eh, para usted, ¿cuál es el concepto que tiene de la medición y pues las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología que tiene para poder medir en su deporte, que es el fútbol? ¿Bajo qué concepto se basa usted para poder medir el rendimiento deportivo en sus diferentes equipos de fútbol? Bueno, primero un cordial saludo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como usted decía, mi nombre es Eduardo Contreras, yo en este momento soy el director deportivo, director general de selecciones de fútbol del departamento de Casanare. Hemos tenido la posibilidad de trabajar en el fútbol profesional y ya pues como profesional en deporte y actividad física de la Escuela Nacional, licencia de entrenador de la Federación Colombiana de Fútbol, catedrático de la Universidad Cooperativa de Colombia a nivel de la cátedra de fútbol y catedrático también de la Liga Vallecaucana de Fútbol, eh, y otros cursos más que hemos tenido la posibilidad de hacer. Inicialmente pues como preparador físico, después hice como mi carrera como asistente y ahora como entrenador. Haber dirigido a nivel profesional en Venezuela durante 8 años en equipos de primera y segunda división, y en Colombia también haber tenido la posibilidad de trabajar en equipos de primera y segunda división, y lógicamente también como director deportivo de varias canteras como la del Quindío, como la de la Chalaca en Medellín. Respecto a tu pregunta, Carlos, pues realmente pues el entrenamiento deportivo necesariamente nos lleva desde tiempo atrás que la evaluación es un factor fundamental, ¿no? Una cosa es trabajar, digamos que al ojímetro, y otra cosa es trabajar con ciencia exacta. La evaluación te permite, como su palabra dice, evaluar y tener necesariamente un punto de partida para como uno como entrenador necesariamente lo que va a prescribir de acuerdo al momento actual del grupo, del equipo o del individuo que uno esté evaluando. Entonces, es para nosotros fundamental ese tema, el tema de la evaluación y el tema no necesariamente del control también. Entonces, son dos cosas fundamentales. De nada sirve evaluar si yo realizo un test, pero si después no tengo la posibilidad de controlarlo. Los metodólogos del entrenamiento, la teoría y metodología del entrenamiento deportivo y del rendimiento me dicen que yo debo estar evaluando necesariamente cada 6, 8 semanas, que es donde a nivel del entrenamiento deportivo vienen los cambios significativos, bien sea en los indicadores fisiológicos o bien sea en las capacidades condicionantes, que es lo que realmente pues uno a nivel profesional evalúa. Hoy a través de la tecnología han aparecido muy buenos aparatos que nos permiten agilizar este trabajo y tener de manera directa, porque hay dos formas de tomar la medición o de la evaluación. Una es de manera indirecta, que se hacía con fórmulas anteriormente, y otra es de manera directa, que se puede hacer a nivel invasivo, bien sea con tema de lactato. Hoy a nivel tecnológico se usa el GPS como una manera de controlar, donde nos puede dar datos importantes a nivel de velocidad, a nivel de frecuencia cardíaca, a nivel de VO2 máximo, a nivel de kilocalorías. Entonces, hay unos parámetros que es fundamental saber yo qué voy a medir, qué evaluación también voy a tomar la decisión, porque sabemos que a nivel de entrenamiento hay muchísimas evaluaciones, muchísimos test. Hoy a través de la información y de la misma tecnología nos han arrojado una cantidad de test, pero yo saber como entrenador, yo qué pretendo medir, qué pretendo evaluar, y al final esos aspectos que me permiten a mí esa evaluación. Profe, está sin sonido. Cerró el micrófono. Sí, Profe, ¿usted me está mirando ahí? Sí. sí, ahora sí, profe, el sonido.
Sí, lo que pasa es que entró una llamada, entonces, pero bueno, Bueno, ahí seguimos. bueno, entonces seguimos con lo otro. El profe Wilson, ¿qué opinión tiene concerniente a, a la medición, el concepto que, como nos lo dijo el profe, que le agradecemos, muy buena intervención? Se va a hacer que esta pequeña videoconferencia que estamos haciendo, pues nos va a ser de mucho provecho para nuestro crecimiento profesional. Y bueno, pues para mí el concepto, bajé un concepto obviamente de un artículo, es un proceso utilizado para recolectar información obtenida por el test, atribuyendo un valor numérico a los resultados, Bousas y Genshi. Entonces, es muy similar a lo que nos decía el profe en su explicación, porque pues lo primero que hay que tener los criterios y pues para la medición siempre hay que tener la confiabilidad, la validez y la objetividad que se debe tener pues obviamente con todos estos criterios y todos estos aparatos para poder tener una información concreta en el tema de la medición. Entonces, pues ese es mi concepto de lo que yo he consultado. También bajé otro concepto que nos dice que la medición constituye el registro de datos de una muestra de resultados alcanzados bajo ciertas condiciones, tipo, excepto en la medición antropométrica, según Clarence y Gelson, citados por Flores en el 2000. Entonces, la medición se refiere no solamente a la descripción cuantitativa del sujeto, sino que también implica el juicio sobre algún valor del comportamiento que se ha medido, tanto en una prueba o test que pueda tener quién es aprobado y quién es suspendido. Ese es el concepto que yo tengo sobre medición. Pues obviamente se relaciona muy a lo que nos decía el profesional en materia. Yo también, pues, el concepto que tengo se refiere a lo que se habló en la clase anterior, es que la medición es un proceso en el cual, pues, se asignan números o valores, pues estas cantidades o características deben tener un objeto para saber si el fenómeno que se está evaluando tiene un cambio significativo en el tiempo, que fue lo que dijo el profesor Eduardo, que la tiene muy clara. También, pues, se me quedó mucho en la mente que estos factores tienen que ver con unas unidades de medida. Pues las unidades de medida se van a expresar normalmente en una medida específica. Pocamente, ¿cómo se sabe si esta definición de la medición es buena? Porque la unidad de medida que estamos haciendo tiene muy poca variabilidad en el tiempo, con las mismas circunstancias o las mismas condiciones atmosféricas. Todo eso tiene que llevar una presión y una exactitud que no debe variar mucho en el tiempo. Y para esto, pues se deben tener unos instrumentos de medición, los cuales sean confiables. Estos instrumentos deben tener a cabo unas referencias, las cuales sean en el tiempo y en el espacio, sean, ¿cómo se dice? Sean eh, eh, Con esa, que realmente tengan un sustento científico para que esto pueda ser, para que la medida que llevemos pueda tener relevancia como tal. Profe, le hago la siguiente pregunta. Espere, busco por aquí. Le hago la siguiente pregunta, profesor Eduardo. Eh, eh, ¿Cuáles son los criterios de medición que usted tiene en su deporte como tal para poder usted evaluar a sus deportistas? Unos criterios, pues, concisos, concretos, con los cuales usted puede llevar una base de trabajo. primero, que uno tiene que saber qué quiere medir. O sea, que hablamos de condicionantes o de capacidades técnicas, también técnico-tácticas que hoy también son evaluadas. Yo tengo que saber yo qué quiero medir, qué le voy a medir al grupo o a mi deportista. Para mí eso es lo primero. Ya cuando yo sé que voy a medir, el ejemplo, por ejemplo, voy a medir el VO2 máximo de un deportista, yo tengo que remitirme al aspecto científico, qué tipo de evaluaciones me van a permitir tener una alta confiabilidad y una buena correlación con respecto a eso. Y lógicamente que va a haber una validez. Hay test que han sido comprobados, que han tenido una confiabilidad y que han tenido una correlación. Entonces, yo ahí ya determino qué voy a medir, qué tipo de evaluación voy a hacer y después en qué me voy a apoyar. Hay formularios, hay herramientas de tipo tecnológico que me permiten a mí tener exactitud. Por ejemplo, hablamos del VO2 máximo, que lo tomé como ejemplo. Si lo voy a hacer a través de una banda, un test de Bruce,
si lo voy a hacer a través de un test de Leger, si lo voy a hacer a través de un yo-yo test, que me permiten a mí, lógicamente, establecer ese indicador de medida. Y, lógicamente, lo que vos hablabas me parece fundamental. La validez va a través de la hora, del tiempo, de cómo voy a recoger yo la información, eh, si hay de una u otra manera voy a tener parámetros también, como decir, de cámara filométrica, o sea, hay muchos aspectos, pero para mí fundamental y eso. Y después la recolección de esos datos que me permite a mí también comparar a través de intergrupos y o a través de comparar con otros deportistas también, qué es lo que uno hace. Primero la medida, después de evaluar qué tipo de datos me arrojó, yo como que con el grupo, el promedio, porque después vienen unos datos estadísticos que me permiten a mí también ahondar en eso, el tema de la significancia, el tema del promedio, de las desviaciones estándar, y después yo qué tipo de recolección cualitativa le voy a dar a lo que esos datos, como ustedes lo habían manifestado, me arrojan. Y a partir de ahí yo ya hago otra prescripción. Creo que para mí eso es fundamental. Ah, bueno, muchas gracias. Eh, Yo sí, también profe, recogí, profe, Dígame. quiero hacer una consulta, pues, eh, cuando, pues yo como tengo esa experiencia, cuando se evalúan, digamos, y pues en el fútbol, como estamos en el tema del fútbol, cuando hacen las mediciones, ahí tiene que ver mucho con la condición física del deportista, porque como sí, según, pues hay puestos, digamos, que el central pues hace otro trabajo, el lateral, bueno, los volantes, estos test y estas mediciones, ¿se hace para todo el grupo o se clasifican, profe? Muy buena pregunta. Primero, inicialmente lo hacemos a nivel de grupo, a nivel general, y tomamos los datos de acuerdo al nivel general. Y después, lógicamente, en nuestra experiencia lo sacamos a nivel de posición. Entonces, hay un parámetro general con el grupo y luego hay un parámetro también con su posición, arqueros, laterales, defensas, volantes, extremos, y después lo que yo te decía, como hay unos parámetros ya universales de alta calidad y de alta confiabilidad, uno también, mm, digamos que compara sabiendo que el tema sociocultural de nuestro país, también hay datos a nivel del país que le permiten comparar con algunos deportistas, pero inicialmente lo hacemos así y la posición juega un papel fundamental, ¿no? Muchas bien, Ahora, entonces para el tema de que hoy el test lo hace uno para saber el estado actual, eso es clave, es saber en qué momento yo recibo un deportista o en qué momento de la competencia yo necesito evaluar para saber en qué nivel está ese deportista y a partir de ahí, de esa evaluación, yo ya miro qué tipo de prescripción hago después para mejorar o al contrario, para mantener de acuerdo al estado de forma también dentro de la planificación que yo tengo en qué, dentro del micro, el macro, el morfociclo, de acuerdo al tipo de planificación que tenemos, ¿no? qué bien, Listo, muchas profe. gracias. Yo también recogí varios apuntes de eso. Me parece que en ese sentido eh, el entrenador debe saber qué quiere evaluar y encima de eso tener una medida estándar de dónde está a dónde él quiere llegar. Para esto, pues el entrenador debe tener como tal una precisión, que eso se refiere a cuán cerca o real es el valor verdadero de lo que a donde quiere llegar. Esa precisión también tiene que ver con la exactitud, que eso se refiere a las múltiples mediciones de una misma cantidad. Y lo que dijo el profesor Eduardo es muy cierto. Recuérdense que la media varía siempre y cuando los jugadores, porque se supone que un marcador central, por ejemplo, hablando de fútbol, la medida es en su talla normal, uno de 1,85 para arriba. Un volante 10 de pronto no tiene esa talla tan exuberante, pero pues deben tener en lo físico más o menos la misma variación, sin contar que los desplazamientos son diferentes. En esto también tiene que ver la reproducibilidad, que se refiere a la capacidad de obtener los resultados consistentes cada que se haga, como dijo el profe. Los test para poder ser válidos deben tener más o menos un tiempo y en ese tiempo se debe ver cuánto es la variabilidad del test, cuantificarlo y la validez y la consistencia de las mediciones deben ser coherentes a lo largo del tiempo en las diferentes circunstancias que se encuentre el deporte como tal. Profesor Wilson.
Sí, yo creo que los criterios de medición, pues como ya lo reiteraron ustedes dos, pues son cuantificables, permiten declarar puntualmente los resultados e indican cómo están funcionando las acciones empresariales o respecto al objetivo preestablecido para el jugador o el deportista. Aquí un indicador clave pues, del rendimiento también es el valor de la medida, ¿no? Entonces, creo que pues, es fundamental qué es lo que se quiere y qué es lo que se quiere aplicar a cada atleta deportivo, ¿no? Y igualmente no solamente en la parte de élite, sino pues cuando empiezas con procesos de formación, que también es importante aplicarlos ya en esos procesos de iniciación, de la parte de aprendizaje, porque pues ahí juega un papel muy importante y como lo decía el profe Eduardo, en la parte técnica, que hoy también se ven técnico-tácticos que son medidos, pues se deben medir también en procesos de formación para ir mirándole el rendimiento técnico en estos procesos de iniciación. Hay que dejar muy claro lo que has expresado, me parece fabuloso, pero sí hay que dividir mucho el deporte de rendimiento en ese tema y yo cómo Sí, lo señor. evalúo y el Profe deporte Eduardo, de... no se me adelante. Ah, pensé que... Va volando el que Bueno, bacano dale, dale, compartir dale, con dale. alguien que sabe de lo que está hablando. La verdad, muchas gracias, profe, porque esto nos va a servir mucho en nuestro crecimiento. Esa es la siguiente pregunta, profe Eduardo, para que no se me adelante, que se me va adelantando y pues tenemos poco tiempo, sí. Profe, Dale, eh, todo. ¿cuáles son los conceptos de evaluación y el control en el rendimiento deportivo? Esa es la pregunta que usted ya había andado un poquito, pero aquí está el otro. Los conceptos de evaluación y el control del rendimiento deportivo. El concepto de evaluación. A ver, cuando uno, lo que yo te decía anterior, para mí los conceptos es lo que yo te decía anteriormente, ¿no? Y yo qué voy a medir, qué busco. Ahora, uno, eso tiene una clasificación, o sea, dentro de los aspectos de la teoría de metodología del entrenamiento y del rendimiento, eh, tiene que estar claro que, qué voy a medir. Entonces, por ejemplo, si voy a medir la parte física o las capacidades físicas, necesariamente hay unas evaluaciones de tipo físico que me permiten evaluar lo que yo pretendo, bien sea resistencia, bien sea fuerza, bien sea velocidad, bien sea flexibilidad. Entonces, yo tengo que tener claro qué tipo de, y si es en el aspecto técnico también, qué voy a evaluar. Eso para mí es fundamental dentro del contenido de la evaluación. Ya después la recolección de información y después la evaluación y el aspecto cualitativo de prescripción de lo que yo voy a hacer. ¿En qué estado agarro yo como deportista? ¿Hacia dónde lo pienso llevar? Eso para mí es fundamental. Y la segunda tenía que ver con qué, Carlos? El control del rendimiento deportivo. Claramente el Se le volvió a entrar una llamada. evaluar es tratando de tomar medidas y en qué tiempo, en qué ciclo de la forma deportiva yo lo hago. Entonces, por decir, voy a medir VO2 máximo, yo lo voy a hacer cada 6, 8 semanas. Antropometría, antes se evaluaba cada 6, 8 semanas. Hoy habla uno con preparadores físicos del alto rendimiento que lo hacen cada semana para tener el control, igual con el peso, igual con la talla. Bueno, la talla no tanto varía, se hace solamente 1 o 2 controles a nivel de rendimiento, pero el peso sí. Entonces, ese es uno de los conceptos que uno tiene dentro del deporte de alto rendimiento. Gracias, profe. Profesor Eh, Cristian, su concepto. profe Eduardo, es que yo sé que el profe Carlos lo cortó. Ese momento que usted iba a dar una explicación del alto rendimiento y de los procesos de formación que no alcanzó No terminó. no terminó. Es que ahí con la duda, porque pues yo sé que usted es el de la experiencia, que me iba a decir algo fundamental ahí. Sí, el tema es que la gente mezcla y hay que tener mucho, muy claro que la evaluación, una cosa es el rendimiento. Cuando yo evalúo a deportistas de rendimiento, yo tengo que buscar que esa performance del jugador vaya a alto nivel. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno, como deportista, si uno tiene un futbolista que vaya a arrancar pretemporada y viene, digamos, con muy mala forma, yo a ese jugador lo tengo que evaluar de una manera exigente. ¿Qué pasa a nivel de las formativas? Que a nivel formativo, uno evalúa es para mirar la proyección del deportista. O sea, no es tanto el rendimiento, y ahí hay que diferenciar. Yo que busco con mi deportista es para crear grados de proyección hacia dónde va yendo el deportista en el tiempo y que yo no pueda, digamos, que esos procesos sensibles que uno tiene en la proyección del deportista no vayan a ser atacados
porque se confunde el rendimiento. Entonces, la gente termina evaluando o usando algunos test que son para rendimiento con niños. Y eso hay que diferenciarlo bien, hay que tenerlo muy claro. Entonces, y esas proyecciones que se hacen en la formación, cuando yo evalúo formación, hablo de proyección. Cuando yo evalúo de rendimiento, hablo de una exigencia y que debe ser así en ese momento, porque estamos hablando de deportistas de rendimiento. Y no se puede perder el proceso de enseñanza en las etapas formativas. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay etapas formativas que me dicen a mí qué cualidades yo debo trabajar en la edad en que no está. Entonces, eso nos lo estamos saltando. Entonces, todo el mundo quiere evaluar la parte física porque es lo que está de moda y entonces hay que ser muy claro en eso. ¿Qué tipo de edad tiene el niño y qué voy a buscar yo para evaluar, pero que sea proyectado en el tiempo? Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Y profe Wilson, acuérdese que nos quedan 5 minutos y nos queda una pregunta Listo, para no cansar al profe Eduardo, listo, listo. es que nos pasamos. Bueno, pues continúe, profe. Bueno, bueno, la evaluación del rendimiento deportivo, pues, eh, es el proceso para recopilar, analizar e interpretar la información. Eso se da sobre el desempeño de un atleta. También eso se puede con un equipo, un deporte como tal, o la disciplina específica. Los objetivos de la evaluación es medir y cuantificar, identificar las fortalezas y las debilidades del atleta o el equipo. También sean para establecer los objetivos de la mejora, el progreso o el desarrollo como tal. Esto también nos puede, como dijo el profe, que lo dijo muy claro, él como que nos adelantó a todo, que le agradezco mucho. Eso nos va como a proporcionar la retroalimentación a nosotros como entrenadores de cómo están los atletas para así optimizar el rendimiento y comparar el rendimiento actual de las competencias anteriores, de las presentes, y vamos a comparar las que vienen cuando éstas sucedan. Esto es la evaluación del rendimiento deportivo. Hay muchos métodos de evaluación, como dijo el profe. Lo importante es encontrarlo, los que sean como acordes a la edad, al momento del deportista, todo eso. Y en cuanto al control del rendimiento, pues me parece que eso es la gestión continua y la supervisión que va a influir en el desempeño en el tiempo. El control esto se basa en la información recopilada. Si tenemos información recopilada, como nos adelantó el profesor Eduardo, pues va a ser más fácil ver los objetivos si estamos cerca o lejos de ellos. Ahí aseguramos pues que los atletas sigan cumpliendo con los objetivos, eh, que sigan teniendo un rendimiento que vaya creciendo y desarrollándose y no decreciendo. Y así podemos, pues yo creo que realizar los ajustes que querramos en nuestro plan de entrenamiento, como dijo el profe, en nuestro microciclo, nuestro morfociclo, nuestro mesociclo. Entonces, eso es lo que entiendo por eso. ¿Qué tiene usted que decir, profesor Wilson? Pues en el tema del control de rendimiento, pues permite observar las modificaciones producidas por la carga, como lo decían ustedes, pues del organismo en el atleta. E igualmente, pues permite al entrenador elaborar programas de entrenamiento pues más precisos para poder lograr los objetivos planteados, sean a largo, corto plazo, ¿sí? O al inicio de un proceso o al inicio de una pretemporada o la temporada, lo que se quiera llegar con el deportista. Entonces yo creo que ese es el control del rendimiento y la evaluación, como lo decían ustedes, pues la evaluación es medir a través de test cómo está la condición del deportista, cómo lo encontramos o si lo podemos mantener o si lo debemos reprogramar pues en la planificación que se hace uno como entrenador. Creo que es eso la tema como para no andar porque pues como usted ya nos está sacando el tiempo. Eh, No, quería apuntar solamente en dos aspectos. Uno es la caracterización del deporte también. Una cosa es evaluar de manera individual, digamos que hay deportes cíclicos como hay deportes de situación, son diferentes. El atleta de manera individual a veces tiene, en periodos cortos se está evaluando constantemente por el tipo de marca, bien sea atletismo, si son pruebas de velocidad, si son pruebas de salto, y en los deportes de situación, pues lógicamente que ya también depende de la competencia fundamental, es que cuánto tiempo estamos cerca de la competencia, qué pensamos, qué buscamos en eso. Entonces, esas dos cosas. Y el control
de lo que ustedes están finalizando a hablar es fundamental. Hoy en día las evaluaciones se hacen y lo digo por experiencia propia, se hace la evaluación y nunca más se vuelve a controlar al deportista. Y creo que ahí hay una gran falencia en ese sentido, de que se controle. Hoy en día hay medidas, hay evaluaciones, hay formularios para medir el tipo de carga y tampoco llenarse de demasiados datos porque después tampoco te va a servir. Ya que es demasiada información que te perdés en el espacio y en el tiempo. Ser muy claro, ser muy objetivo, ser muy conciso que yo busco medir, hacia dónde voy a apuntar y esa evaluación, qué tipo de aspecto me va a regalar para yo seguir programando mi entrenamiento. Profe Eduardo, pues mi Dios le pague por este rato que nos regaló. Sabemos que mantiene ocupado. El profe Wilson y yo nos quedamos aquí, que falta algo unas preguntitas de nosotros. Y profe, muy agradecido, la verdad, porque sé que su tiempo es oro. Mi Dios le pague. Muchas Profe gracias, Eduardo, muchachos. muchísimas gracias por su participación y pues su enseñanza de su experiencia y lo que ha venido trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Carlos. Que estén muy bien. A usted, Hasta profe. luego. Profe Wilson, para hablar ahorita de los deportes, eh, los deportes seguimos en La clasificación de los la deportes. clasificación de los Eso es deportes. lo que Pues, decía el profe, lo que nos reiteraba el profe ahorita, Eduardo, que es según los deportes, ¿no? Lo que él nos decía, sí, que es diferente de atletismo al tema de fútbol, al tema eso. de voleibol, que es muy diferente el test de evaluaciones o las evaluaciones que vayamos a medir. Y eso en la clasificación de los deportes. Por él nos indicaba, nos reiteraba el tema, antes de que él nos alcanzó ahí a tocar ese tema, la clasificación de los deportes, y que debemos tener mucho cuidado a la hora de hacer los test y las evaluaciones según la clasificación de los Eso, deportes entonces, que se vayan a... yo aquí, profe, pues más o menos descargué una pequeña clasificación de los deportes, pues para que estemos pendientes de eso. No me voy a extender porque el tiempo es importante. Pues se sabe que los deportes se pueden clasificar de muchas maneras, diferentes criterios, como el tipo de actividad, el entorno en que se practican, las reglas, los objetivos de juego. Eh, Hay una clasificación general, por ejemplo, si nos ponemos a ver, profe, hay deportes colectivos, unos son de cooperación, otros son de oposición. Eh, en esta práctica, pues, dos más jugadores de un mismo equipo colaboran para conseguir el objetivo. Y, por ejemplo, profe, vemos que los deportes individuales y los de equipo, los atletas compiten sin depender de un equipo. Y hay unos que se incluyen, por ejemplo, en los individuales, son el tenis, el golf, el atletismo. Hay otros que son también de pelota, pero son colectivos. Y todo eso, hay deportes de combate, deportes acuáticos, deportes terrestres, de invierno, deportes de verano. Pues la verdad esto es muy amplio, pero pues quise no dejarlo pasar. De todas maneras, profe Wilson, espero pues que le haya gustado el ratico que compartimos, que pudimos ver Y, lo mucho, lo poco que hemos profe aprendido. Carlos, algo importante que hablaba, que se habla, es en el tema de los deportes, porque hay deportes, la cuestión que usted realizó, pero hay deportes que van más en la parte aeróbica, otros más Sí, anaeróbicos, ¿cierto? Otros de más resistencia, otros de velocidad, y como pues individuales, deportes, pues según la clasificación. Entonces, en la parte física, pues, y eso así mismo hay que tener para las test, ¿no? Según los deportes, en las clasificaciones que usted nos sí, indicaba. por Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cuando vamos cuando vamos a hacer un test, qué clase de deporte es, si es de oposición, si es de cooperación, todas esas ujú, cositas. De todas maneras, profe Wilson, muy contento porque me parece que lo que habíamos estudiado nos salió y espero al profe le guste la sí, intervención sí. que hicimos porque la verdad nos esforzamos por investigar un poquito, por mirar más. Y gracias, profe, y que tenga un feliz día y que espero que por ahí en el Guaviare todo esté excelente. Ah, listo, profe. No, a usted, muchas gracias. Muy amable. Profe, hasta Ojalá al profe luego. le guste. Bueno, hasta luego. Profe, bien.